Me veo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un poquito es eso, intentar colaborar con vosotros. Estamos los cuatro aquí. Os responderemos a todas las dudas que tengáis. Pues si queréis como introducción, podemos decir, a ver, no hemos hecho ninguna presentación con diapositivas ni nada por el estilo, pero sí os podemos decir que durante estos 6 o 7 meses de pandemia no hemos tenido ningún niño de entrada con cardiopatía congénita y con COVID, con ninguna situación grave. Incluso de niños sanos tampoco en el hospital hemos tenido grandes enfermos, grandes niños infectados. Sí que ha habido niños por COVID, no muchos, menos que en adultos, pero con patologías no tan severas ni tan graves como en adultos. Y desde luego, niños con cardiopatías bien operados o sin operar o con lesiones residuales, no hemos tenido ninguno ingresado. Un poquito es para transmitir un poquito de tranquilidad en cuanto a la descompensación cardíaca de los niños infectados. También es cierto que por lo general los niños con cardiopatías más o menos severas pues tienen especial cuidado de no infectarse, pero no sabemos si fundamentalmente por eso o por qué motivo no hemos tenido niños con descompensaciones cardíacas secundarias al COVID. Luego, si queréis, iremos hablando un poquito de cuáles son las cardiopatías potencialmente de riesgos, que generalmente se coinciden con las que dice la Sociedad Española de Cardiología, con la que dicen otras sociedades inglesas o americanas, casi siempre son las mismas cardiopatías, pues las vamos comentando si queréis. Yo creo que igual es más dinámico que nos hagáis las preguntas o los miedos o las dudas que tengáis y os vamos respondiendo. Miren, Josune ha preguntado, ha escrito y pregunta que si conocemos el número de casos que ha habido hasta la fecha en el País Vasco y cómo se han tratado y que para cuándo va a haber una vacuna. Buena pregunta. Bueno, me dicen la pregunta que has formulado. A ver, números exactos no tengo, de los niños ingresados ni de los niños positivos en Euskadi. Nadie da esa cifra. Seguro que está, pero nadie oficialmente da una cifra. Claro, si entendemos por positivos los chavales que en los ambulatorios dan positivo y que o bien no son asintomáticos o bien son sintomáticos leves. No tenemos cifra de eso. Cifras seguro que estarán en algún lado, pero no las tenemos nosotros. De los niños que vienen a la urgencia nuestra, por ejemplo, de pediatría y que den positivo, pues lo mismo. Tampoco tenemos, no te podemos decir si es un 2% o cuánto es. De los ingresados, lo mismo. Sí que os podemos decir de forma más o menos objetiva o subjetiva que niños ingresados en plantas en todos estos meses en intensivos, poquitos, igual pueden ser 2, 3 y a veces de forma casual o por otros cuadros, incluidos algún niño que ha venido de fuera. O sea, no han sido 20, ni 30, ni 40, han sido un par de ellos, ninguno con riesgo de mortalidad. Lo hablaremos si queréis un poquito de las... Se ha corrido un rumor por ahí en el periódico de un niño fallecido con un COVID, que es mentira. Digo que es mentira por dos cosas, porque primero no era un niño oncológico, era un niño con una cardiopatía severa, y segundo no era un COVID positivo, fue un falso positivo, inicialmente un recién nacido, y falleció porque la cardiopatía era muy severa y no soportó la cirugía, o sea que no tenía nada que ver con el COVID. Que yo sepa o recuerde de memoria, y mis compañeros me lo dirán, no recuerdo ningún niño fallecido por COVID en nuestro hospital. Y de los ingresados ha habido poquitos, ya te digo, menos de 10 probablemente, en intensivo. Y en la planta, pues porque a veces se hacen PCRs a todo el que, sabéis que a todo paciente que ingresa en el hospital se hace una PCR, pues habrá habido, pero no es un número alarmante ni llamativo, y de hecho en estos 6 meses, entre comillas, si alguien no ha tenido esa carga psicológica y asistencial, hemos sido los pediatras, hasta el punto de que en la fase de pandemia más importante, los primeros meses,
a los pediatras, vamos a decir, jóvenes, como se suspendió toda actividad programada, etcétera, etcétera, muchos de ellos reforzaron a los adultos. Es decir, que nunca ha habido una saturación de plantas, incluso ahora, ¿no sabéis algunos que están de obras en lactantes a punto de finalizar y durante un mes o así se han juntado en la misma planta lactantes y niños escolares y no ha habido necesidad de ampliar camas, es decir, que el número de ingresos no es llamativo en absoluto. Así como, por ejemplo, la bronquiolitis en invierno, en diciembre, satura el hospital, sobre todo la unidad de lactantes, y hace aumentar muchísimo más el número de camas, con el COVID no hemos tenido en ningún momento esa sensación. Otra cosa ha sido en la urgencia, que es lo que pasará, la dificultad de discernir el que viene con síntomas, como son síntomas tan inespecíficos, la saturación, más que de gravedad o de niños enfermos, es cómo gestionas los niños potencialmente con PCR positiva y no. Eso es lo que dificulta lo mismo que en los ambulatorios. En los centros de salud, si el pediatra está saturado, no es porque haya cientos de niños con PCRs positivas, es porque a la hora de gestionar la demanda presencial para ellos es complicada. En el hospital un poquito pasa lo mismo. No ha habido mayor número de ingresos ni incidencia de ingresos, no ha habido patologías o enfermos descompensados, ni oncológicos, ni siquiera el otro día hablando con los oncólogos, ni siquiera los oncológicos han tenido grandes descompensaciones. Han tenido un número no llamativo, no preocupante, y tampoco han sido niños, pues eso, que les hayan descompensado, que les haya matado, que les haya hecho ingresar en los intensivos. Lo de la vacuna, pues sabemos lo mismo que todo el mundo. Lo que nos dicen por ahí, probablemente tardarán. Yo supongo que tardarán, porque sabéis que fundamentalmente el problema de las vacunas es que hay unos tiempos mínimos, máximos, no se sabe, pero mínimos para dar el visto bueno a las vacunas. Pues hay que hacer unas pruebas, hay diferentes fases, y la última fase, que es sobre todo la seguridad de la vacuna, no la eficacia o el porcentaje de protección, sino que no haya complicaciones que no sea peor el remedio que la enfermedad, pues eso hay unos plazos que hay que garantizarlos como mínimo. Y entonces todo eso supone tiempo. No sé si te he respondido. Vale, muchas gracias. Pues si queréis, si tenéis preguntas, podéis simplemente escribir el nombre o la pregunta en el chat y las vamos formulando, o las formuláis vosotras mismas o vosotros, ¿vale? Cuando queráis podéis escribir. Vale, hay una pregunta. Vale. Bueno, preguntan sobre la mascarilla. Ponen, he oído varias veces que tenemos que llevar mascarillas para no infectar a los demás. En mi entorno cercano llevamos siempre la mascarilla, pero cuando ya los niños empiezan a jugar a fútbol y demás, el resto de niños se quita la mascarilla. Mi preocupación es si mi hijo lleva la mascarilla puesta todo el rato, ¿sirve para algo? Bueno, pues yo creo lo mismo. Yo creo que es todo sentido común. A ver, la mascarilla sí protege. A ver, la mascarilla de entrada tiene dos fundamentos. Una, no contagiarse, y dos, no contagiar a los demás. Tiene esos dos fundamentos. Nosotros siempre recomendamos utilizar la mascarilla. A ver, todo está basado a veces un poco en la lógica. Sabéis que al principio de la pandemia se decía que la mascarilla no valía para nada, ahora es fundamental. Hacer estudios científicos, vamos a decir, con las actitudes que estamos con el COVID, pues es complicado. El estudio científico es coger un porcentaje de población
con las mismas condiciones, unos con mascarilla, otros sin ellas, verles al cabo de unos años o un tiempo y comprobar quién se infecta y quién no se infecta. Y sin que haya otras variables de confusión. Es decir, tienen que ser pacientes idénticos, etcétera, etcétera. Con el lavado de las manos, lo mismo. Que a todo eso es muy, muy difícil de hacerlo de forma científica. Pero luego está la lógica y la experiencia de pandemias o de infecciones anteriores. Entonces, pues la mascarilla creemos, no basada en una ciencia científica, pero en la experiencia anterior y lógica, y pues que la mascarilla hay que ponerla. Aprovecho para decir que recibimos muchas, no digo quejas, sino llamadas o muchas o unas cuantas, porque al chaval le molesta la mascarilla y a ver si hacemos un papel que se ahoga y a ver si le descompensa la cardiopatía. A ver, una mascarilla no descompensa nada, te dificulta la respiración, pero ligeramente, lo mismo que a mí o a cualquiera. Entonces, porque un niño tenga una cardiopatía o con una lesión residual o una cardiopatía pendiente de cirugía, una mascarilla no te va a hacer que tu corazón empeore o que tus lesiones empeoren. Que es incómoda indudablemente para todos, a todos. En cuanto podemos, nos la quitamos. En cuanto estamos solos, intentamos quitarla. Lo que dices de los críos, claro, haciendo deporte es complicado, pero tienes dos opciones. Lo que los chavales jueguen con mascarilla, lo cual lógicamente es más incómodo que no jueguen, claro, o que, como se hace con los deportes, normalmente en los deportes colectivos, excepto los profesionales, pues no dejan hacer. ¿Qué pasa con los críos? Pues con los críos es la pelea de siempre, que en el colegio guardan las distancias, se lavan las manos, se utilizan mascarillas y salen al recreo o el fin de semana y ahí se mezclan, ya no hay burbujas, comen el bocadillo sin la mascarilla, los adolescentes toman la Coca-Cola o lo que quieran sin mascarilla. Esa es la historia, pero claro, ¿qué haces? No les dejas juntarse. Lo lógico y lo ideal es que cuanto más tiempo estén con mascarilla, mejor. Cuantas más veces se laven las manos, mejor. Cuantos menos grupos de contacto tengan, pues menor riesgo de infectarse. Claro, eso es lo que hay que intentar hacer. Otra cosa es cómo equilibrar eso pues con el bienestar psicológico también. Pero sí que hay que intentar, claro, si en clase no se deja mezclar con el amiguito y según salen de clase se cogen del hombro y se ponen a jugar un partido, pues es así. Vale. Gracias. Hay más preguntas. Preguntan también si, un segundo, quería saber si es recomendable vacunar a los niños de la gripe. Pues yo creo que sí. Y yo también, yo siempre, todos los años que llamáis, siempre os digo que yo me acabo de vacunar hoy. Yo ya empecé aquí en el hospital y me acabo de vacunar. Yo me vacuno todos los años. Al niño y a todo el núcleo familiar, que es otra pregunta que hacen. Pienso que es bueno vacunar a todos los niños, no por el COVID, sino incluso sin COVID. Yo cuando me preguntéis siempre digo, yo soy pro vacunas. Yo pienso que las vacunas hacen un gran favor. Entonces, más a los niños potencialmente débiles, aunque no todos los cardiópatas, ni muchísimo menos, son débiles. Es decir, podrían pasar una gripe probablemente sin ningún problema y sin descompensación cardíaca. Pero si puedes pasar una gripe más liviana, pues mejor. Y la vacuna es lo que te hace o no pasarla o pasarla de una forma más liviana. Yo también, además, igual personalizo, yo a veces en mi casa también hago vacunarse. Cuando mis hijos eran pequeños nos vacunábamos todos en casa. Porque claro, si tú proteges a los que conviven, pues también el riesgo de contagiar y de que el germen pulule por casa, pues también va a ser menor. Esto es como todo. Ahora que veo a Yosune, pues a veces si tienes a un hijo con una cardiopatía y le quieres proteger del contagio del COVID o de la gripe, ¿qué dices? ¿Y los demás de casa qué? Si mi hijo no va al colegio por lo que fuera, porque es de los de riesgo, el resto de
el resto de la unidad familiar, ¿qué hace? Pues hombre, yo creo que siempre hay que sopesar qué conlleva el que todos de casa hagan una medida más o menos estricta. Es decir, la gripe no conlleva ningún problema, se vacunan todos y se acabó, pienso yo. Si hablamos del COVID y el chaval no va al colegio y tampoco tiene que ir a trabajar el padre, ni la madre, ni los hermanos, pues coño, yo creo que el precio que se paga es quizá excesivo para proteger de algo que potencialmente igual no es tan grave como creemos. Entonces yo pienso que hay que poner en la balanza qué pago, ¿no? ¿Qué riesgo hago o qué pago protegiendo a mi hijo? Entonces yo iba a un núcleo familiar, yo sí pienso que lo deben de hacer. A ver, si va a coger una gripe o quien sea es antivacuna, si no quiere ni para 10, porque yo que sé qué, tampoco no le va a pasar nada. Seguro que porque no esté vacunado o que nadie se culpabilice si se vacuna en noviembre o finales de octubre y antes ha cogido la gripe. Casi con toda seguridad, cualquier niño con una cardiopatía reparada o no reparada, con lesiones residuales o no, coge una gripe y no le va a pasar nada. Pero yo creo que es conveniente que si le protegemos total o parcialmente, eso le va a venir bien. Y eso se hace, y si se puede, toda la familia. Y el precio que se paga, me refiero al precio de convivencia, no es grande. El COVID, pues es otra historia. Si tienes que dejar de ir a trabajar para no contagiar, perder el empleo, etcétera, etcétera, pues eso ya es otra historia. Vale. Al hilo de las vacunas, hay otra pregunta sobre la vacuna del COVID, que si es conveniente ponerse la primera vacuna y se refiere a posibles efectos que puedan interferir con nuestras cardiopatías. Claro, esa es la pregunta de siempre, cuando aparece algo por primera vez que sea otro. A ver, pero eso pasa con la cirugía extracorpórea, cuando te ponen un ductus para cerrar, cada vez que aparece un primer procedimiento nadie quiere ser el primero, excepto que estés hecho polvo. Si estás muy malo, no te importa ser el primero, pero si estás bien, que pase el primero, que a mí me da risa. A ver, se supone que cuando hay una vacuna, a ver, hay que confiar en que las autoridades sanitarias no sea una república bananera, aunque a veces lo parece este país, y que haya unas garantías a nivel mundial, y eso esperamos, que no sea nadie que va a sacar dinero, ni una empresa, ni motivos comerciales. Yo me vacuno hoy el primero hoy empezaba y he ido a vacunarme de la gripe, espero que sea el lote bueno. Igual, me refiero que se supone que van a estar contrastadas, que esto no es una vacuna que te compras por Amazon y que han hecho en China y voy a coger y la voy a comprar para ser el primero. Pues esto no, indudablemente. Lo que no se puede hacer es que aparezca una vacuna, que la vendan por Amazon y te pongas a comprarla. Se supone que cuando ya se legalice, se comercialice en el Estado, pues hay unas garantías y dar igual ser el primero que el último. Claro, al primero da miedo, dices, joder, a ver si voy a ser de los que... Ya, pero los efectos secundarios, entre comillas, tú no sabes qué va a pasar dentro de 2 años. Sabrás, para eso son los estudios, los ensayos clínicos. Se pone a gente teóricamente sana y menos sana y se comprueba durante unos meses que no hay efectos secundarios. Ya sabéis que en Inglaterra creo que pues hubo uno con un problema neurológico, pararon el estudio en los ensayos clínicos, en cuanto hay un efecto secundario, paran de dar la vacuna y comprueban a ver si ese efecto secundario es debido a la vacuna, es por otro motivo. En este caso, pararon el ensayo, comprobaron que no tenía nada que ver con la vacuna y continuaron. Entonces se supone que cuando se comercializa y se ofrece al público, pues no hay unos intereses privados, cuando el que lo hace es la Osakidetza o el Ministerio de Sanidad español. No hay que correr para ir el primero a Francia por ella,
o por Amazon, ni ser el último y esperar a ver qué pasa. Cuando se legalice y se comercialice, hay que confiar lo mismo que la de la gripe. Yo no me planteo en qué es bueno. Vale. Luego hay otra pregunta, es una preocupación de cómo debemos actuar en general. ¿La vida, o sea, la vida con las medidas actuales es suficiente o deberíamos ser más precavidos y evitar salir con los niños? ¿Solo colegio y casa o paseo con nosotros y a casa? Yo como antes, también mis compañeros si quieren a veces no sé si discrepan de mis opiniones, pero yo creo que hay que hacer una vida lo más normal posible en el contexto en que vivimos. Y eso que es, desde luego, no estar encerrados en casa. Yo pienso que no hay que estar encerrados en casa, hay que intentar hacer una vida saludable y eso es lo que hemos dicho antes. Intentar que los círculos de amistad o de diversión o de convivencia ya no solo van a ser los de casa, pero tampoco que sea como antes, no hacer cumpleaños con todos los de la Icastola, con todos los de la Adela, pues hay que tener núcleos lo más cercanos y más restringidos posibles. Y todo eso para hacer una vida medianamente normal. No estar todo el día con los padres, porque para los chavales a una que edades eso es un martirio, todo el día solo con los padres, pero tampoco que estén cambiando de niños y de amigos cada 2 por 3, o hacer cumpleaños con todos los primos, o ese tipo de reuniones, pues hay que intentar evitarlas, pero también el otro extremo, de solo salir con los papás a dar un paseíto y vuelta para casa, y a la Icastola y para casa. Yo creo que hay que intentar hacer una vida lo más normal posible, pero teniendo en cuenta, yo creo, ese tipo de cosas. No te cruces con demasiados niños, pero no es con ninguno, demasiado no son ninguno. Entre barra libre y estar encerrado en casa, pues hay un término intermedio. Yo creo que hay que hacer eso. Y para mí es fundamental también siempre la higiene de manos. Yo creo, nosotros lo que más hacemos es estar lavándonos las manos constantemente o cada 2 por 3. Cada paciente que va antes de venir a trabajar, después de trabajar, cuando sales del metro, constantemente. Porque uno de los sitios donde más nos podemos contagiar son con las manos. Entonces, insistir mucho en eso e intentar hacer una vida lo más sociable posible, pero teniendo en cuenta no ir al parque que está lleno de críos. Tú, un día que hace sol, a las 7 de la tarde o a las 6 y pico de la tarde está lleno los parques de chavales jugando y mezclándose. Pues intentar no mezclarse, no es no ir al parque. Si vas, pero estate siempre con los mismos. Procura estar siempre con la misma cuadrilla. No estar cambiando constantemente de cuadrilla. Vale, hay otra pregunta sobre las mascarillas. Si sería recomendable el uso de la FFP2. No sé si te querrán responder mis compañeros, les dice pregunta, estudiaron las mascarillas, que van a preguntar sobre las mascarillas. Yo no sé si sabrán ellos, si no, yo no me lo he estudiado, aparte que me vuelven loco, tampoco controlo muy bien el tipo de mascarillas. Yo no sé si alguien controla, divide las mascarillas. Es que ahora hay mascarillas de todos los tipos, de los que venden los negritos, los que venden en los chinos, los que hacen las que fabrican cortinas, en todas las tiendas. Hemos pasado de no haber mascarillas, hay mascarillas, cualquiera vende mascarillas. Pues hay dos tipos potenciales de mascarillas, las quirúrgicas o higiénicas, que dicen que son para que tú no infectes, y otras que son las FP2 o las más caras. Al final son las caras, las baratas, pues que esas en teoría tienen las dos virtudes, el que tú no infectes y el que no te infecten a ti. Yo tampoco creo que hay que ser un ayatolá de ese tipo de cosas. Hombre, otra cosa es la mascarilla, que estás una semana con ella. Nadie llevamos bien la mascarilla, yo creo que al final, porque las mascarillas teóricamente hay que cambiarlas cada 4 horas,
bueno, nadie lo hacemos o casi nadie lo hace. Unas aguantan 15 lavados, otras 30 lavados, otras 20. A ver, las FP2 van a ser más protectoras para infectarte tú y para que tú transmitas. ¿Es obligatorio ir con una FP2 todo el día por la vida? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que con las mascarillas quirúrgicas de entrada son suficientes. ¿Que tienes un FP2? Pues mejor. Pero tampoco hay que ir ni con FP2, con la carcasa esta de plástico que se ponen algunos. Pues claro, cuantas más barreras pongas, pues más difícil es, pero tampoco creo que hay que volverse loco con ese tipo de... Sí que hay que intentar que sean homologadas. Antes estábamos hablando, ¿y quién homologa eso? Si compras en los chinos y también pone que están homologadas, pues es complicado. Vale, hay otra pregunta, o sea, quería saber si se recomienda que se les ponga la vacuna de bronquiolitis a los menores de 2 años. Yo desde la ignorancia me imagino que esto les ayudará a afrontarlo en caso de ser infectados, ¿verdad? A ver, esa es otra pelea. La vacuna, bueno, no es una vacuna, son anticuerpos, pero es igual. La gente lo llama vacuna, da igual. Son defensas, entre comillas, de la bronquiolitis. A ver, la bronquiolitis sabéis que es una infección por un virus que generalmente otoño-invierno, en invierno fundamentalmente, y que al final lo que hace es que los bronquios se hagan más estrechos en cuanto hacen una especie de asma, se contraen, hay un broncoespasmo y muchas secreciones. Entonces eso dificulta la respiración. Claro, en los niños pequeños fundamentalmente, en los prematuros, los lactantes pequeñitos, pues si tú la vía aérea que la tienes pequeña, la obstruyes porque se contrae el bronquio y encima están con mocos, pues se lo pasa muy mal. Entonces, una bronquiolitis en un lactante pequeño, pues a veces tienen que acabar en intensivos y acaban en ventilación mecánica y se lo pasan muy mal. A medida que pasa el tiempo, pues el bronquio es más grande y ya la bronquiolitis no es tan seria, vamos a decir. Es muy raro que un niño de más de 1 año esté en intensivos por una bronquiolitis. En los niños mayorcitos, y llamo mayorcitos de más de 1 año, pues la clínica, como en un adulto, pues puedes tener un VRS, que es el germen de la bronquiolitis, y tú puedes tener un tos, un picazón de garganta y lo pasas como si nada. En los niños de más de 1 año, pues lo mismo, van a tener una especie de catarro, de tos, igual a veces le puede pitar un poquito el pecho, pero no suelen ingresar y menos en intensivos, es raro. Entonces, ¿qué pasó? Que los anticuerpos que evitan la bronquiolitis, las vacunas esas que llamáis, son muy caras. Son muy caras. El coste es por kilo de peso. Es por kilo de peso. De tal forma que un lactante que le vacunas de una bronquiolitis, y además se pone todos los meses, desde octubre hasta febrero, se pone todos los meses. Cada niño que le das esa vacuna, entre comillas, pues igual son 3.000, 4.000 euros. Depende del peso. Entonces, los gestores de la política económica dicen, a ver, claro, si encima es de 1 año a 2, pues imaginaros el peso, lo multiplicas por el peso que tiene, es muchísimo más caro. Lo que decíamos antes, ¿qué riesgo y qué beneficio tengo? El beneficio, que es un cuadro catarral no muy grave, que lo pasas en casa y para eso me tengo que gastar 5.000, 6.000, 7.000 euros, pues no me merece la pena. Si eso costara 2 duros, pues probablemente se daría a casi todo el mundo. Después dices, ¿y quiénes están de riesgo? Pues normalmente las cardiopatías complejas. Nosotros en nuestro hospital hacemos por debajo de los 12 meses. Y en cardiopatías no reparadas. Es decir, si tienes una CIV grande y no te hemos operado, pues entonces tú eres candidato
a que, lo mismo que con el COVID, cardiopatías de riesgo, vamos a decir. Si queréis, ya aprovecho las cardiopatías de riesgo potenciales para el COVID o para el VRS, son niños por debajo de 12 meses que no están reparados, no están intervenidos, cardiopatías con mucho flujo que va al pulmón, cardiopatías cianógenas con saturaciones por debajo de 90-85%. En cambio, ese tipo, cardiopatías en las que el corazón no funciona bien y hay que dar tratamiento médico, diuréticos y tratamiento médico. Y luego, por encima de los 12 meses, los niños que hemos reparado, pero que tienen lesiones residuales también que precisen de ese tipo de medicaciones o disfunciones del miocardio, del corazón, etc. Para el VRS pasa lo mismo. Si tú tienes más de 12 meses, por un lado, y estás reparado y no hay lesiones residuales, no eres potencialmente un enfermo de alto riesgo. Y a eso se le añade que, aun cogiendo una bronquiolitis, en esa época de la vida no te da tanta guerra. Claro, si coges eso más el COVID más la gripe, pues hombre. Pero el motivo es ese. En otros sitios, los americanos pues recomendaban por debajo de los 2 años, pero siempre y cuando no estén reparadas las lesiones o queden lesiones residuales serias o importantes que precisen tratamiento médico. Si está reparado más o menos aceptablemente, aunque cojas una bronquiolitis, no te tiene por qué pasar nada. De acuerdo. Plantean otra pregunta que es la siguiente. El problema que yo veo en la posible vacuna COVID es que hay varias vacunas en curso. Está la rusa, la de Oxford, la Moderna. Eso es bueno para la investigación y la ciencia, pero da lugar a dudas a saber cuál es la mejor y menos nociva, especialmente para grupos de riesgo como los de nuestros hijos. Sí, pero bueno, eso pasa con todos los medicamentos y con todo, ¿no? A ver, al final los medicamentos o las vacunas son los laboratorios privados los que invierten dinero en las investigaciones. A veces pueden estar ayudados por ciertos gobiernos, pero normalmente son laboratorios privados. Lo que hemos dicho antes, el método de saber la eficacia de cualquier medicamento, cualquier vacuna, es los ensayos clínicos, no son experimentos. La palabra experimentos parece que has secuestrado a alguien y que le estás obligando a someterle a algo raro. Se llaman ensayos clínicos. Ya habéis visto a veces que en la tele sale que si Valdecilla participa. A ver, cada vez que se hace un estudio de una medicación nueva, se reclutan pacientes realmente pues, a nivel europeo, a nivel mundial, cuando va a salir un medicamento nuevo, con una enfermedad determinada, se pide permiso, lógicamente, al paciente, o en el caso de los niños, a los padres, y después, una vez que se acepta, pues empieza a aplicar el medicamento. Y se va haciendo una serie de seguimientos clínicos y a veces pues de análisis para ver los efectos secundarios que tienen. Cuando pasa un tiempo determinado, pues se dice, oye, pues mira, la eficacia ha sido de un 90%, es decir, a los que hemos vacunado o hemos dado esta medicación, les ha ido bien al 90%. Efectos secundarios, pues el 5% o ninguno. Entonces, con eso dicen, luego hay un comité, los americanos tienen la FDA, cada país, Europa tiene otro comité, que ese comité con los resultados que proponen los laboratorios, dicen, bueno, pues esto es asumible y doy el permiso para que salgan al mercado. Dice, aunque no tenga una eficacia 100%, aunque no, y las complicaciones sean mínimas, pues yo doy el visto bueno. Si otro presenta otro medicamento similar o primo hermano de ese y presenta los mismos datos, dicen, pues también te doy permiso para que los saques. Entonces, así funcionan las cosas. Con los niños encima, pues tenemos más problemas, porque probablemente la vacuna solo se esté experimentando o ensayando. Es que la palabra experimento me sale, pero suena como que estás, parece nazi eso, ¿no? Los ensayos clínicos van a ser de adultos, casi seguro.
Porque con los niños ya de entrada, hacer ensayos clínicos con niños, los niños son los más protegidos en esta vida. Entonces, probablemente de todas las vacunas que están ensayando, probablemente no estén participando niños, no lo sé. De entrada no lo sé, pero casi seguro que no. Entonces, se extrapolan de los adultos. Porque claro, tienes que hacer lo mismo con los niños. ¿Qué haces? Coges 500 niños, 500 follow-ups, 500 canales, 500 de niños que tengan insuficiencia renal, 500 que tengan una leucemia, 500 que tengan una encefalopatía, 500 que tengan asma. No se puede. Así no puedes hacer esos ensayos. Entonces, casi siempre se extrapolan de los adultos. Casi todo, igual que los medicamentos que utilizamos en niños, casi todos, por no decir todos, se han utilizado primero en adultos, porque hay más volumen, si es más fácil de controlar, es más fácil controlar los efectos secundarios, no dependen como los niños de todo el procedimiento de crecimiento, de la sensibilidad que tienes en la infancia. Entonces, casi todo se experimenta de adulto, se hacen los ensayos de adulto y con eso luego se aplica a los niños. Entonces, claro, tener miedo, yo no lo tendría, y con la gripe lo mismo, las vacunas de la gripe no cogen en niños. Para ver esta vacuna que viene ahora y todas las de otros años, no cogen niños y a ver qué les pasa, porque los niños son los protegidos siempre. Y es más, muchas veces utilizamos medicamentos de adultos que tenemos que pedir permiso especial porque en el prospecto pone que no es para niños. Y los tenemos que utilizar con un permiso especial, pero siempre se ensaya en adultos. Yo no tendría miedo a nuestros niños. Cuando den el visto bueno, será igual de bueno, igual soy de más riesgo yo por viejo que ellos por cardiópatas. Yo no tendría ningún miedo. De acuerdo, hay una pregunta más. ¿Los niños que tienen una cardiopatía severa es mejor que lleven su educación desde casa o deberían acudir a la escuela? Bueno, a ver, nosotros recomendamos, no obligamos a nadie a hacer nada, ni a ir ni a no ir. A ver, ya os he dicho, las cardiopatías potencialmente de riesgo que ha marcado la Sociedad Española de Cardiología Infantil, pues son niños, ya os digo, niños menores de 12 meses no reparados y con cardiopatías, o bien con cortocircuitos izquierda-derecha, que son los que tienen edema pulmonar, que necesitan seguriles, diuréticos, etcétera. Niños de esa edad cianóticos, entendiendo por cianóticos, la Sociedad Española dice por debajo de 90 de saturación o de 85 de saturación, los ingleses dicen hipoxías por debajo de 90, y cianóticos por debajo de 90. Cardiopatías en las cuales el corazón, la contractilidad está disminuida, está muy disminuida o parcialmente disminuida. Y necesitan medicación. Si están un poco disminuida, tampoco. Pero si la función cardíaca está por debajo de lo normal y necesita medicación, ese también sería potencialmente de riesgo. Los fontanes, en la española de cardiología no aparece la palabra fontán, en la inglesa sí. En la sociedad inglesa dicen que el fontán, los pacientes paliados mediante cirugía tipo fontán, son pacientes de alto riesgo. Los trasplantados renales, digo los trasplantados cardíacos, pues porque toman inmunosupresores. Tampoco está basado en nada concreto, porque me decían a veces los oncólogos que sus pacientes más inmunodeprimidos son los que menos COVID cogen. O sea que la inmunosupresión, y ahora hablamos, pues parece que, entre comillas, casi les protege, aunque parezca una paradoja. Y ahora os explico el por qué piensan eso. ¿Qué más niños? Pues no sé si se me olvida alguno más, pero fundamentalmente son los niños con lesiones residuales, con mucho cortocircuito, con edema pulmonar que necesitan tratamiento, que están en fallo cardíaco compensado con tratamiento médico, cianóticos basalmente, que estén por debajo de 90-85 de saturación, o
trasplantados renales o cardiopatías dilatadas, miocardiopatías o disfunciones del corazón que necesiten medicamento. Esos serían los potencialmente de alto riesgo. Y la sociedad siempre dice que dentro del desconocimiento, que no sabemos qué les va a pasar, pues que no es conveniente que esté en una situación, en un ambiente en el que haya gérmenes. Esos pacientes, si la sociedad, hombre, lo conveniente es eso, pero vuelvo a lo que os he dicho al principio. Si eso supone no trabajar, perder el trabajo, tienes 3 hermanos, claro, todo es discutible, dice que hay que protegerlo, pero duerme con el hermanito en una litera o en una cama al lado. Pues bueno, a ver, a esos cuando nos pedís un certificado sí que os ponemos un papelito, no de que no vaya a la escuela. Nosotros ponemos, porque no somos quienes para decir si vas o no, porque poder ir, claro que puedes. Si te ponen una guela solo para alto riesgo y con medidas excepcionales, podrían ir a la guela. Pero solemos poner que son pacientes de riesgo y que no es conveniente que estén en ese ambiente. Ya cada colegio, cada papá, cada familia sabe cómo tiene la familia, cómo es su casa y cómo tiene que actuar. El COVID, para que entendáis, fundamentalmente actúa en 2 o 3 sitios. Uno, pues las neumonías. Las neumonías, pues lógicamente si tú tienes el pulmón ya un poquito tocado porque estás hipóxico o porque tienes edema pulmonar, si a eso le añades una neumonía, pues vas a estar peor. Afectación del miocardio. No se sabe por qué, no tienes por qué ser un tocadito. A veces un resfriado muy gordo, a veces el coronavirus. No sé quién, no sé si ¿me oís? Sí, sí, te oímos bien. Bueno, pues otra, a ver, por un lado el COVID puede afectar a las neumonías, al pulmón. Entonces, lógicamente, cualquier cardiopatía o paciente con un pulmón, vamos a llamarle sensible porque tiene exceso de flujo o al revés porque tienes una hipoxia, pues potencialmente puede empeorar tu situación basal. Otra, que te afecte al miocardio, a la contractilidad miocárdica, es excepcional. Y lo mismo que cualquier otro virus, las miocarditis, a eso llamamos miocarditis, que son inflamaciones del miocardio, no sabemos por qué, a quién le toca y a quién no le toca. Hay otros virus que producen normalmente miocarditis y no son en niños cardiópatas, son en niños aparentemente normales y el virus, el Coxsackie, el parvovirus, el de la gripe, ¡pum!, les afecta al miocardio. Y la tercera y más peligrosa, entre comillas, es una reacción inflamatoria, que tampoco se sabe muy bien a quién sí y a quién no, y es cuando dicen que hacen un cuadro de medio Kawasaki. El Kawasaki es otra cosa inflamatoria que no sabemos muy bien por qué pasa y que puede afectar a las coronarias. Es una inflamación de las coronarias que pasa en la infancia, más que en adultos. Y entonces el COVID a veces hace un cuadro que llamamos de exceso de inflamación. El organismo reacciona contra la agresión del COVID con todas sus defensas, liberan una serie de sustancias inflamatorias y eso te produce esa pelea del cuerpo contra el COVID, es lo que hace una respuesta de trombos, puedes hacer trombosis, puedes hacer obstrucciones de las coronarias, etcétera, etcétera. Por eso los de oncología dicen que a veces si tú tienes unas defensas muy disminuidas, cuando viene el COVID no se produce esa pelea, no se produce esa pelea entre tus defensas y el COVID, porque las defensas, como no las tienes, no producen esa liberación de sustancias inflamatorias y esa reacción que es la más grave, el cuadro inflamatorio del COVID, que es excepcional, pero que es el más grave y el más importante, pues que incluso no se producen en sus niños. Se han tenido niños oncológicos con COVID y que no les ha pasado nada de eso. Son las 3 cosas que produce el COVID fundamentalmente. A los cardiópatas, en teoría, no tiene ninguna susceptibilidad especial para hacer esa reacción inflamatoria. Lo mismo que tampoco para tener un Kawasaki. Kawasaki es una cosa que vemos todos los años, unos cuantos,
Y no tienen por qué ser cardiópatas, la mayoría no son cardiópatas, los que tienen Kawasaki, por no decir casi todos. Vale. Hay otra pregunta que es la siguiente. ¿Cómo detectar si el niño con cardiopatía reparada ha sido contagiado? Pues sabéis que hay dos formas, ¿no? Los anticuerpos y la PCR. La PCR, sabéis, la PCR es detectar trozos de ADN del virus. Entonces, cuando nos hacen la PCR, lo que están detectando es que tenemos el virus o trocitos de virus en el cuerpo. Y la otra prueba que se hace son los anticuerpos. Los anticuerpos son las defensas que producimos contra el virus. En esos anticuerpos hay dos tipos. Se llaman inmunoglobulinas IgM y IgG. Las IgG de los que se están pegando en el frente. Y los IgG son los que ya te has pegado, los que vuelven de la guerra. Es decir, si tú has tenido IgGs, significa que tú has estado en contacto con el virus. Si tienes IgGs negativas, pues no. Si tienes IgMs positivas solo, pues tú tienes, y la PCR positiva, estás en plena pelea. Saber si has pasado, pues sería hacer IgGs. Si con las IgG más negativo, tú lo has tenido. Pero no se hace de forma universal a nadie. Nosotros, los sanitarios, no sé si nos hicieron PCR solo, ni siquiera a nosotros nos hacen anticuerpos, que son las IgGs, para ver si lo hemos pasado, ¿no? No sé si Se refiere también a los síntomas. No sé si te referís a eso o síntomas. Si tú has pasado un cuadro, es que los síntomas del COVID de los niños son como cualquier cosa, me refiero. Los síntomas son muy inespecíficos, puede ser cualquier cosa, es fiebre o febrícula, molestias en la garganta, cuadros respiratorios, cuadros gastrointestinales, dolor de cabeza, es que es todo lo que tiene cualquier virus. Distinguir qué es, por eso os digo que el invierno va a ser duro por la estrategia, no porque les vaya a venir mal a los chavales, sino porque el médico que se enfrente a ellos, igual que el padre, va a estar loco sabiendo si es COVID o no, y si no es un catarro común, o es una gripe común, o es una gastroenteritis común. Entonces esa va a ser la dificultad. ¿Cuál va a ser el método? Pues cada vez que vayas a la urgencia o al pediatra, el pediatra tiene dos opciones: que te confines en casa 15 días o hacerte la PCR. Claro, uno es más cómodo para la sanidad pública, que te quedes en casa, es más barato, porque cada PCR, pues no sé lo que puede costar, 100 euros o lo que cueste, a nivel privado 100 y pico euros, pues en público, no sé, me da igual, 50 euros, o la otra es te confinas y esperas 15 días o 10 y ya está. Y en la urgencia nuestra, pues va a pasar lo mismo. Y a nosotros, si nos llamáis, que está con fiebre, con diarrea y le vamos a hacer un cateterismo, te diremos, mira, bueno, aparte que para ingresar siempre hay que hacerse la PCR. Para cualquier procedimiento que nosotros vayamos a haceros, siempre que ingresa un niño, siempre se le hace una PCR, que es comprobar si tienes el virus en ese momento. Al hilo de esa pregunta, han preguntado las diferencias entre una gripe común y el COVID. Pues clínica ninguna. En la clínica no vas a tener ningún pediatra ni ningún médico se va a atrever porque le vengas que si tengo 38,5, 39 en lugar de 30 o 38 en vez de 39,5, esto es gripe o esto es COVID. No. Yo creo que este invierno, pues nos vamos a hinchar o se van a hinchar los pediatras a hacer PCRs, porque cada vez que vayan Hombre, tendremos la suerte de que habrá menos contagios de catarros y de gripes, porque como todos vamos con la mascarilla, ya habéis oído que más o menos miran a ver qué ha pasado en otros hemisferios, que viene la gripe antes y que este año ha sido mucho menor que otros años. Probablemente no por la virulencia, sino por las medidas higiénicas que utiliza la gente. Entonces ahora pasará lo mismo. Habrá menos número de gripes, menos número de catarros, porque
Cuando tosamos vamos a hacer la mascarilla, cuando estornudemos vamos a hacer la mascarilla, va a haber más medidas de higiene, pero cada vez que alguien estornude y vaya con fiebre o tose y vaya con fiebre, yo no creo que ningún médico diga esto es gripe. Y tranquilamente te deje mezclarte con todo el mundo. Lo lógico y lo probable, pues el problema para mí va a ser ese, que estratégicamente va a ser un tremendo, cada vez que alguien tosa, pero bueno, pero va a pasar, pasa en todos los lados, ¿eh? Me refiero que cuando en el metro, yo vengo en metro y va lleno eso siempre, en cuanto empiece la gente a toser, yo creo que lo vamos a echar en la estación siguiente, pues porque todo el mundo va a estar mosca, en cuanto tose, oye, vete para otro lado, y hasta ahora, pues el año pasado tosías y bueno, pues mira qué trancazo llevas. Ahora no, ahora es una bomba que está en el metro contagiando a todo el vagón. Pues ese va a ser el problema, yo creo, fundamentalmente. Pero es imposible, clínicamente no se va a poder. Vale. Comentan también si ha habido muchos casos de COVID en niños con cardiopatía en cruces y el grado del éxito. Pues de los que sabemos que yo recuerdo, hay uno de 15 años, con una hipertensión pulmonar, es decir, una hipertensión pulmonar, para que os hagáis idea, cuando le diagnostiqué, tiene ya 15 años, cuando tenía 2, pues ya casi lo mandamos para que lo fueran conociendo el Valle de Hebrón, porque no es una hipertensión pulmonar, no es una lesión anatómica que tú operes, sino que el día que te pongas muy malo, solo te queda el trasplante pulmonar. Y bueno, con tratamiento médico está con la triple terapia, que es todo lo que se puede hacer para mantenerte con una calidad de vida aceptable, y ese es el que ha tenido COVID positivo. Que nosotros dijimos, si ese que tiene un pulmón con una hipertensión pulmonar primaria severa, ya te digo, con 3 tratamientos, con 3 medicaciones que no se puede dar ya más, y está estable el chaval, hace una vida bien, aceptable, no le ha pasado nada, pues yo creo que cualquiera que coja no le va a pasar nada. Solo hemos tenido ese, ya digo, y es de las enfermedades pulmonares más graves que puedes tener, que es una hipertensión pulmonar primaria, con triple tratamiento, y que la única opción, si eso fracasa ese tratamiento, gracias a Dios está bastante estable, si eso fracasa solo quedaría el trasplante, y ese lo ha tolerado perfectamente. No hemos tenido, y no hasta ingresado, hasta en su casa, o sea que no ha necesitado ingresar ni en plantas ni en ningún sitio. Llamó la mamá, que en casa habían sido todos positivos, y el chaval también. Está en su casa, tan pichi, ha venido a control no hace mucho y está tan pichi como estaba antes del COVID. No hemos tenido ningún otro niño.